Bueno, buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo Quiddis. Hoy, como cada semana, tenemos un programa especial sobre un tema de salud. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que nos afecta a muchos en esta situación que vivimos, que es realmente cómo está nuestra salud sexual, cómo es la salud sexual de nosotros aquí en México, y realmente cómo se nos ha visto afectada de alguna forma por esta pandemia y por esta crisis que vivimos, ¿no? Para ello contamos con la presencia del licenciado Hernán Rodríguez Moeno Mendoza. Bienvenido, licenciado. Un placer tenerlo con nosotros. Gracias, Luis. Un gusto estar con ustedes, con Quiz. Sí. Hernán Rodríguez Moeno es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, y tiene una amplia experiencia como secretario general y cofundador de la Fundación México Vivo. Ya nos hablará un poco de eso. Vicepresidente del Consejo Coordinador de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, el FEMEX, miembro del Comité Directivo de la IMPRE México, es cofundador y asambleísta del Consejo Ciudadano para el VIH e ITS de la Ciudad de México, y colabora también como miembro de los Matter Networks, del Grupo de Prevención de Embarazo Adolescentes de la Ciudad de México, y con la campaña global Cero Discriminación. Ha sido asesor parlamentario en la Asamblea Legislativa, el Congreso de la Unión, delegado de la Ciudad de México en reunión sobre ciudades, sobre temas del SIDA. Ha sido asesor parlamentario, ha tenido presencia en reuniones en la ONU sobre estos temas. O sea, realmente tiene una experiencia muy amplia, y es orador activista, y ha dictado, bueno, diversas publicaciones sobre el tema de la sexualidad. O sea que mejor persona para que nos hable del tema no tenemos. Así que nuevamente bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, quisiéramos comenzar directamente, que nos describas un poco de cómo ves la situación actual de la salud sexual en México y cómo crees que nos está afectando esta pandemia. Gracias, Luis. Brevemente haré una recapitulación cómo estaba la salud sexual antes de la pandemia y cómo ha cambiado esto en el último año. Antes de la pandemia, primero hay que entender que la salud sexual se manifiesta en diferentes niveles del individuo. O sea, la salud sexual sí tiene que ver en la parte física, pero también en la emocional, también en la social, en la comunitaria. Se refleja nuestra salud sexual porque estamos interconectados. Entonces, ¿cómo estábamos antes de la pandemia? El primer lugar de los países de la OCDE en embarazos adolescentes, primer lugar mundial, con una tasa más o menos de, de 380,000 embarazos anuales en niñas adolescentes menores de 19 años. En temas de violencia y violaciones, primeros lugares mundiales también, de los cuales la mayoría víctimas mujeres. En temas de infección de transmisión sexual, no somos de los primeros lugares, pero nuestro país ni siquiera cuenta con información epidemiológica más que del VIH, ¿no? De repente por ahí dicen que se estima que hay 500,000 de personas viviendo con hepatitis C, por ejemplo, o calculamos que más del 60% de mujeres con vida sexual activa tienen algún subtipo de virus de papiloma humano también. Pues así estábamos antes de la pandemia. ¿Qué vino a cambiar con la pandemia? La principal afectación que hemos ubicado en estos meses es la violencia de género. La violencia intradoméstica, el abuso sexual, se ha disparado por arriba del 30% a los márgenes que ya teníamos previos a la pandemia. El número de denuncias ha crecido considerablemente, tanto de violencia física, verbal, doméstica, pero también de abuso sexual y violación. Creo que este es el foco rojo más importante donde debemos de poner atención. En el confinamiento, recordemos que muchas de las víctimas, sus agresores, viven en la misma casa o son amistades o familiares. Y en este contexto de aislamiento, esto se ha agravado muchísimo. En cuanto a embarazos adolescentes, se calcula que tendremos más, o sea, además de lo que ya teníamos, otros 120,000 embarazos adolescentes adicionales. Y esto va muy aunado a que, al recordar que muchos de los servicios de salud por atender el COVID han disminuido su capacidad de atención, la oferta de métodos anticonceptivos ha disminuido, o la posibilidad de acceso, ¿no? El que una chica de 16 años, de 17 años, puede ir a su centro de salud por anticonceptivos se vuelve mucho más complejo en estos momentos de aislamiento. En temas, por ejemplo, como VIH, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues disminuyó un 50% la capacidad de detección de pruebas de VIH comparado con el 2019. Y esto es gravísimo, Luis, porque hoy en día sabemos que vivir con VIH
si uno toma el tratamiento antirretroviral, pues el virus está controlado, ¿no? Ni afecta al cuerpo ni se transmite. Pero para poder llegar al tratamiento, pues hay que conocer el estado positivo. Entonces, Claro. si la oferta de pruebas de detección ha disminuido de esa manera tan alta, pues entonces también calculamos que hay un gran número de personas con nuevas infecciones que no lo saben y que pueden tener una afectación a su sistema inmune. Eh, este es un panorama muy, muy amplio para no entrar tanto en el detalle. Estamos mal, o sea, la situación de la salud sexual está mal. Pero ahora pensemos también en las consecuencias sociales de la falta de la salud sexual individual, o sea, de esto que te estoy hablando, ¿no? ¿Qué tipo de familias van a formar estas chicas que están siendo violentadas y abusadas, ¿no? O sea, ¿cómo van a empezar su vida Sí. adulta? No, no, por supuesto, hay todo un tema hacia futuro, ¿no? Pero fíjate que de lo que estás comentando, es interesante el tema, porque quizás algunas personas han pensado que con el confinamiento que ha provocado que en mucha gente o en una gran mayoría no se esté reuniendo, no haciendo esa vida que tenían normal de grupos y pudiera inclusive hasta disminuir el tema de las infecciones sexuales por contagio con terceros, porque mucha gente lo dicen a manera de broma, están con sus esposas y empezaron a ver que sus esposas son simpáticas y bonitas después que no las atendían bien. Entonces, bueno, hay todo un tema en esto. Yo me imagino que eso depende también de los grupos a los cuales nos estemos refiriendo. Hay diversos grupos, pero se pensó que eso pudiera disminuir. Ahora, lo que habla del embarazo de adolescentes, no hay un tema de quizás una carencia de una educación sexual importante en los colegios y las universidades, no sé, para tratar ese tema. Totalmente, totalmente. El tema de embarazo adolescente es un tema bien complejo, fíjate, porque es multifactorial. Fundamentalmente lo que dices, la falta de educación sexual, ¿no? O sea, eh, si yo voy a empezar a tener relaciones sexuales y no entiendo de prevenirme, no entiendo cómo es un embarazo, no entiendo de métodos anticonceptivos, pues difícilmente voy a tener prácticas saludables, ¿no? Además de placenteras. Esa es una muy grande. El segundo es el acceso a la metodología anticonceptiva, ¿no? Mm. Eh, en las grandes ciudades, pues sí, quizás es muy fácil tener una tienda de autoservicio cerca donde comprar condones, pero esa no es la realidad de los pueblos. Y en los pueblos aparte sabemos pues que toda la gente se conoce. Entonces, si la niña de 16 años, 17 años va a comprar un condón, o el joven, pues muy probablemente la de la tienda lo va a empezar a contar y mire, ya empezó vida sexual, ¿no? Porque así es nuestra cultura latina, Claro. somos muy metiches con la vida íntima de los demás, pasa. Entonces, la falta de acceso a los métodos anticonceptivos es una segunda determinante. Otra tercera determinante para el embarazo, para el tema de embarazo adolescente, es el contexto social. O sea, desde chiquita la niña la está oyendo de mamá y papá de que, y tú me vas a hacer abuela y te vas a casar y me vas a dar hijos, ¿no? O sea, las niñas crecen con esta historia de la princesa que se casa y tiene hijos y está bien, ¿no? Entonces, tenemos todavía mucha presión sobre las niñas a cumplir este ciclo de vida, ¿no? Y lo hacen aceleradamente. Yo no digo que no tengan hijos, digo que se esperen a que sean adultas, a que encuentren a la persona que eligieron, a que tengan las circunstancias económicas para brindarle un buen hogar a esa nueva criatura que van a traer, que sea un bebé pues amado, deseado. Y eso difícilmente pasa a los 17, 18, 19 años, ¿no? Ahí hay otro tema escondido que las estadísticas medio revelan, pero la mayoría de embarazos en menores de 15 años, la pareja hombre no era menor de edad, o sea, no era un adolescente, era un adulto. Entonces, ahí también tenemos un sesgo de cuántos de esos embarazos son producto de un abuso sexual o realmente fueron voluntad de la niña, ¿no? Porque indiscutiblemente hay una relación de, de diferencia de edad muy grande entre un adulto y un adolescente. Y, y el quinto elemento que yo veo, pues es la doble moral que tenemos tristemente en nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Hablamos del deber ser, pero no somos congruentes con lo que deseamos. O sea, ese deber ser no es acorde a lo que deseamos, a lo que pensamos y menos a lo que hacemos. Lo que hacemos, claro. Y la Eso está. juventud, y la juventud crece viendo ese ejemplo, ¿no? O sea, viendo ese ejemplo de que mi tía dice que hay que llegar virgen al matrimonio, pero pues un día yo escuché que mi tía se casó embarazada, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
Y pues los jóvenes, entonces aprendemos a vivir en esa doble moral, en ese trayecto, a no hablar de la sexualidad constructivamente. A mí ese es un tema que me llama mucho la atención. Nuestros pueblos latinos, en especial México, hablamos muchísimo de sexualidad. Varones y damas, o sea, hablamos mucho de sexualidad, pero hablamos desde el morbo, hablamos desde la picardía, hablamos desde el machismo, no hablamos desde una parte constructiva, ¿no? De cómo darnos recomendaciones para vivir la sexualidad más saludablemente. Ese no es el tipo de pláticas que tenemos, ¿no? Pero fíjate que es importante eso que estás comentando, porque entonces ya estamos hablando o dejamos sobre la mesa que la educación sexual no es solo para los jóvenes en el tema de estos embarazos adolescentes, sino que, oye, pareciera que hace falta mucha educación sexual para los adultos, porque como tú Sobre dices, los todo. adultos son los que están motivando ese tema. Entonces yo diría que no es solo que los jóvenes le aprendan, como dice, a defenderse o algo de educación, sino que los adultos que conviven con ellos aprendan realmente que es una salud sexual constructiva, como acabas de decir, indistintamente de la parte del morbo, de la parte de lo humorística, tengan un conocimiento realmente sobre eso y sobre las consecuencias que trae eso, ¿no? Eso yo creo que haría falta, ¿no? Nos urge educar a nuestra generación, nos urge educar a nuestra generación, porque ¿qué es lo que está pasando? Llegan los niños y los jóvenes con mamá y papá a preguntar, y pues nuestra generación no tuvimos educación sexual, ¿no? Uno contesta como le fue en la vida. Eh, y entonces, ¿qué hacemos? O les damos una información distorsionada cuando nos preguntan, o reprimimos y censuramos, ¿no? Ese tema no se habla, estás muy jovencita, estás muy jovencita. Y se nos olvida que la vida sexual de cada quien es un acto 100% individual, ¿no? Así debiera ser. Cada quien debe elegir cuándo, dónde y con quién iniciar la vida sexual. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como adultos? Pues es como ahorita con el COVID, mano, ¿no? Es, a ver, oye, hay un virus, se propaga así, te puedes cuidar así, si sales, pues estás expuesto, pero pues no vas a encerrar con llave a la niña en el cuarto, ¿no? Finalmente, le das toda la información para que las decisiones que tome sean lo más informadas y saludables posibles, pero la decisión es individual, ¿no? Y lo vemos ahorita con el COVID, es clarísimo, ¿no? Todo el día nos dicen, usa tapabocas, lávate las manos, no salgas de casa, pero pues ahí está el libre albedrío, ¿no? Y cada quien se reúne o sale o se desprotege y ahí están las consecuencias para la salud. Entonces, con la salud sexual debiera ser igual, debemos tener mayor acceso a la educación sexual. Urge, 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 Sí. porque paralelo a esto, y yo creo que sería el tema más grave a nivel social, porque obviamente a nivel individual, pues las afectaciones de la falta de salud sexual son muchas, pero ¿qué está pasando con la sobrepoblación? O sea, todos nuestros países latinoamericanos, muy en particular, tenemos en los últimos 60 años una explosión demográfica brutal, brutal, en la que nuestros países no han podido replicar los servicios, y hablo de todos los servicios, de educación, de salud, hospitalarios, y eso pues se refleja en la extrema pobreza que viven nuestros países, ¿no? Porque cada vez hay más familias que tienen menor poder adquisitivo, que empiezan más jóvenes, y esto es parte de la descomposición social. O sea, ¿cuáles son las familias que hemos construido los últimos 40 años, ¿no? ¿En qué valores se han construido esas familias los últimos 40 años? ¿En qué condiciones? Y ahorita lo estamos viendo con este tema de emergencia sanitaria. No hay economía que aguante. Digo, volteamos a ver Europa y vemos la gran diferencia, ¿no? O sea, los sistemas de salud pueden atender a su población, los gobiernos dan apoyos financieros para que la gente se pueda quedar en su casa, pero en nuestros países no pasa esto, porque tenemos una explosión demográfica que va mucho más rápido, además de la afectación al medio ambiente, ¿no? Nos estamos acabando la tierra al ser tantos. Sí, no, no, y hay un tema con esto también se ve en Europa y en muchos países, que es que la población en general está viviendo más. O sea, ya hay mucha mayor cantidad de personas adultas activas y los temas de los fondos de pensiones y de los gobiernos que apoyan estos sistemas se están viendo inclusive con problemas serios porque la población en general todos estamos viviendo más. Entonces eso también conlleva a que la superpoblación sea más compleja, ¿no? O sea, en los países que hay una explosión. Y fíjate que el tema que tocas de las personas de bajos recursos
que están arrancando y arrancan con 1, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos y para de contar y no pareciera que hay como ningún control o apoyo en ese tema para evitar esa propagación tan alta, ¿no? Pero fíjate, quisiera tocar otro tema, otro de los aspectos de la salud sexual que tú mencionaste, porque la idea es ver cómo de alguna manera pudiera recomendar cómo minimizar riesgos de problemas ya de infecciones sexuales, de problemas en este momento, en esta crisis, como tú mencionas, que no es muy sencillo ir a chequearse a los médicos. ¿Qué hacer? ¿Qué pudiéramos hacer como para que la población esté consciente de minimizar riesgos de problemas sexuales en estos momentos? Mira, la primer parte de la que todos tenemos acceso es informarnos bien, ¿no? O sea, si bien no hay una escuela de educación sexual en línea, a la que podemos entrar todavía, porque estamos trabajando en una que sale en abril, Ujú. la primera escuela de educación sexual en español, con cursos para todas las edades. En el mes de abril la lanzamos, es una iniciativa conjunta con el Fondo de Población de la ONU y IRB. Pero hay mucha información de educación sexual en línea, o sea, sí hay información de donde informarnos. Creo que esa sería la primera recomendación. Informémonos bien, no de la pornografía. Sí. Informémonos de Ujú. fuentes científicas, de conocimiento científico. Segundo, es un muy buen tiempo para el autoerotismo, o sea, es un muy buen tiempo para estar con uno, para ejercer este placer desde uno mismo, ¿no? La masturbación, por supuesto. Ahora, si ya decidí que voy a tener una relación sexual con alguien, pues es vital hablar, no somos animales. Los perritos iban en la calle y se huelen y empiezan y se frotan y acaban en el coito, ¿no? Nosotros sí podemos hablar, o sea, ¿por qué nos da miedo preguntarle a nuestra pareja sexual cuándo se hizo su última prueba de infecciones, cuántas parejas sexuales tuvo en los últimos meses, si se protege o no se protege, cómo nos vamos a cuidar para que este encuentro sexual sea seguro? Hay que hablarlo. O sea, si tenemos la madurez de tener una relación sexual, tengamos la madurez de hablar de esa relación sexual. Y ahí muchas veces las y los jóvenes nos dicen, ay, pero es que eso le mata la pasión, le mata la chispa. Digo, no digo que en el momento, en la cama, en el beso, saque uno el tema, ¿no? Pues, antes, hay que hablarlo antes. Justamente hay que hablar estos temas antes de llegar a la cama. Y yo les diría que al revés, o sea, cuando sabemos que la persona con la que estamos está sana y esa persona sabe que yo estoy sano, si ya acordamos el método con el que nos vamos a cuidar, que va a haber un condón, que va a haber un lubricante, si va a haber un anticonceptivo, pues es completamente al revés. O sea, vas a disfrutar mucho más tu encuentro sexual porque entonces sí estás en presente con esa persona sin toda esa preocupación, antes y después, porque a veces pues está uno en el acelerón de la hormona y disfrutas muchísimo el encuentro sexual. ¿Y qué pasa después? ¿No? Está en la cabeza dando mil vueltas. Y no me cuidé, o me saqué el condón antes, o se rompió el condón, y vi por ahí una verruguita, ¿será que tiene algo? ¿No? Y ¡fum! Viene el tormento. O sea, hay que hablar mucho de cómo nos cuidamos, de cómo nos vamos a cuidar. Y ahora hay que agregar además el tema de COVID, ¿no? Hay que estar seguros que la pareja sexual con la que vamos a estar no tenga o haya estado expuesta a COVID también, ¿no? Porque ese es otro gran riesgo que pone en riesgo nuestra salud y la de la gente con la que vivimos, ¿no? Finalmente, si yo me voy con la novia y tengo una relación sexual y ella me infecta de COVID, pues muy probablemente lo voy a infectar yo a las personas con las que vivo también. Hay que hablar mucho. Hay servicios en línea. Nosotros tenemos una página que se llama hablemosdesexo.com, es una plataforma que se llama Hablemos de Sexo y Amor, y hay una parte que dice SOS, ayuda a la salud sexual. Ahí tenemos consultorio en línea, entonces nos pueden mandar sus dudas, sus inquietudes. Tenemos artículos de actualidad, tenemos todos los servicios de salud sexual a nivel nacional mapeados por georreferencia para que las personas puedan saber cuál es el centro de salud sexual más cercano. Tenemos los centros de atención especializados en violencia, los servicios de salud sexual y reproductiva, los servicios de atención a ITS, servicios privados y servicios de la sociedad civil. Todo eso puede encontrar cualquier persona gratuitamente y todos son servicios sin costo, ¿no? Entonces, Todo eso está reflejado en la página de Fundación México Vivo, Viva. en hablemosdesexo.com, que es de Fundación México Vivo, México, ok. pueden llegar por México Vivo o pueden llegar por Ah, hablemosdesexo.com. ok, es una página aparte. Pero sí, a ver, hablando ya que tocaste el tema, cuéntanos un poco de qué trata Fundación México Vivo,
que tienen ya años funcionando, creo que tú eres de los cofundadores, y cuál es realmente su objetivo, cuál es su alcance, qué actividades hacen y cuál es el alcance que tienen. Cuéntanos un poco de eso. Tenemos 17 años trabajando en Fundación México Vivo. Originalmente comenzamos para apoyar la investigación del VIH y el tratamiento del VIH. A los pocos años empezamos a dar talleres de prevención y educación sexual y ahí descubrimos y vimos pues la realidad de la población, ¿no? O sea, había una ignorancia total y absoluta en temas de sexualidad. Fuimos ampliando los programas con el paso de los años y hoy en día trabajamos a través de 4 grandes ejes. Trabajamos a través del eje de la educación, creando currícula y contenidos de educación sexual, dando talleres en 19 estados de la República antes de COVID, ¿no? Que podíamos hacer talleres presenciales. Ahora hacemos alguna parte en línea. Te digo que estamos haciendo la escuela en línea de educación sexual. Damos talleres a todas las poblaciones, no solo a jóvenes, sino a mamás y a papás, a docentes, a personal de salud, a migrantes, a poblaciones de la diversidad en temas de educación. Eh, la otra parte es a través de comunicación, o sea, es generar toda la información sustentada en el conocimiento científico para hablar de sexualidad a través de todas nuestras plataformas y redes, principalmente en Hablemos de Sexo. Hablemos de Sexo llega a casi 3 millones de personas anualmente. Nuestro programa educativo llega a otros 3 millones de personas. Tenemos un centro comunitario en la Ciudad de México, es un centro que da consejería, hace pruebas de infecciones de transmisión sexual, proveemos también de profilaxis preexposición a VIH, el PrEP, y la otra parte que tiene que ver con alianzas, incidencia en política pública, pues buscamos dentro del gran mar de organizaciones sociales que habemos, trabajar en conjunto a través de redes. Entonces, la mayoría y, y organizaciones con las que trabajamos. Y la parte de incidencia en política pública es, pues, cuando vemos que hay algo que sirve, pues compartirlo con los gobernantes, con los funcionarios, para que esto se pueda replicar a nivel nacional. Trabajamos mucho con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, estamos empezando a colaborar, en los estados con muchas secretarías de Educación y de Salud también. Y en cuanto al alcance, en 2020 el alcance de la población a la que pudimos llegar y beneficiar fue de más de 10 millones de personas. En 2019 fue más, fueron 13 millones. Por las cuestiones de la contingencia sanitaria, pues muchos servicios se vieron disminuidos y también, hay que decirlo, pues la situación financiera también nos hizo tener Y los que... afectó como todos, pues claro. Entonces, y cualquier persona o institución que quisiera participar dentro de la fundación, ¿tiene forma de llegarle rápidamente o cómo hacen ahí? Sí, claro que sí. Que vayan a nuestro sitio, a mexicovivo.org. Ahí pueden ver los diferentes programas y servicios. Tenemos voluntariado también para quien quiera colaborar, pero sobre todo quien necesite orientación para la salud sexual. Hay muchísimas vías, ¿no? Como te digo, tenemos una línea 01800, tenemos el consultorio en línea que desde el celular se puede accesar. Tenemos un gran número de especialistas y profesionales en salud sexual que pues trabajamos todos los días, todo el día para estar atendiendo. Eh, entonces, pues, mira, la fundación, nuestra misión es trabajar para que la población podamos vivir la sexualidad con salud y con poder de decisión. Esa es la misión de México Vivo. ¿Y por qué es así? Pues porque vemos que en la realidad es al revés. Todos vivimos la sexualidad, la mayoría sin salud. Sí. Y dentro de esa sexualidad, ¿qué tanto la iniciamos con poder de decisión o se volvió circunstancial, ¿no? Yo creo firmemente que cuando tú tienes toda la información para cualquier cosa en la vida, toma uno mejores decisiones o ese libre albedrío lo ejerce uno más constructivamente a cuando está uno en desconocimiento, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la información Sí. y la educación. Bueno, fíjense, amigos, lo importante que es contar con la información adecuada y ya tenemos un canal, la Fundación México Vivo, para que tengan ese acceso a esa información. Ahora, mira, hablando un poco de otra experiencia que vemos que tú has tenido participando en organismos internacionales como la ONU, algunos eventos sobre temas relacionados con la sexualidad, con las infecciones sexuales y todos estos temas. ¿Cómo ves, qué nos puedes decir, cómo comparamos a México con otros países de la región en este tema de educación sexual y de enfermedades sexuales, más o menos? ¿Cómo se puede comparar? Somos muy similares a la región.
somos muy similares y creo que tiene mucho que ver también por nuestras raíces culturales. Tenemos raíces culturales muy similares, todos los pueblos latinoamericanos. Pero, ¿qué diferencias hay? En educación sexual, todos los países de la región. Uruguay es probablemente quien va en más avanzada. Cuba también tiene ya trabajo de tiempo atrás. Pero el resto de la región está muy rezagado en temas de educación sexual. No hay programas nacionales de educación sexual en nuestros países. Si bien en México desde 2019 se reforma la Constitución y ya es parte del artículo tercero el derecho a la educación sexual, en las aulas hoy día no se da educación sexual. En la práctica no hay. No lo hay. En temas de acceso a los servicios de salud sexual pasa un poco lo mismo. No hay la oferta antes del inicio de la vida sexual. O sea, normalmente quien accede a metodología anticonceptiva es porque por sus propios medios pagó una visita al ginecólogo y se está cuidando, pero para la mayoría de la población no la hay. Entonces, ahí tenemos un gran rezago en la región. En temas de infecciones, México ocupa el segundo lugar de la región en VIH, que lamentablemente, Luis, es de la única infección de transmisión sexual que tenemos estadísticas, más o menos. Y te digo más o menos porque, por ejemplo, en México, la estadística es que hay 180,000 personas que viven con VIH, pero se estima que de cada 5 personas que viven con VIH, solo 3 lo saben. O sea, hay 2 que viven y no lo saben. Entonces, esos 2 no forman parte de la estadística, ¿no? Entonces, podemos pensar que tengamos alrededor de unos 350,000 personas viviendo con VIH en México. Tenemos, por otro lado, en sífilis, llevamos varios años con un repunte de un 20% sostenido anual en una epidemia que estaba erradicada, prácticamente, ¿no? O sea, ya la sífilis se había erradicado y vamos viendo en los últimos años un repunte importante en sífilis. El tema del papiloma es muy alto y sobre todo afecta a las mujeres y se ve reflejado en cáncer cervicouterino, en mortandad por cáncer cervicouterino. Eh, entonces, dentro de nuestra región, que es tan parecida en muchas cosas y tan diferente en otra, yo te puedo decir que México está mejor en algunos temas, pero en otros no está tan bien, ¿no? Nos falta todavía mucho para estar mejor. Sí. Y fíjate, tú tocaste hace rato mencionaste el tema de que están creando una atención en línea o tienen una atención en línea para atender a personas que requieren esto. Yo te quería comentar, nosotros en Cuidis, que somos una red colaborativa de servicios de salud, nos estamos enfocando, bueno, ya veníamos antes de la pandemia y por supuesto la pandemia nos potenció mucho el tema de lo que son las teleconsultas para todos los profesionales de salud, para que puedan atender a sus pacientes y hacer tratamientos de forma seguras a través de estos dispositivos electrónicos pues, que todos tenemos. Entonces, te quería preguntar, ¿hasta dónde consideran que tratamientos en temas de sexualidad o de problemas sexuales se puedan realizar a través de estos medios digitales? A Cuéntame. mí, Ujú. a mí me parece sensacional y creo que vamos lentos a nivel región. Eh, Nosotros acabamos de tener la primera experiencia, bueno, pues este año tuvimos que pasar la mayoría de servicios en línea, ¿no? Pero el centro comunitario, por ejemplo, que pues tienes que hacer una prueba de VIH físicamente a la persona, ¿no? No la puedes hacer a distancia. Okay. Pero ¿qué sí hacemos? Toda la consejería previa la hacemos antes por telemedicina para que el usuario literal llega, le hace su piquetito y se va. O sea, eso es lo que es el tiempo que pasa en consultorio, ¿no? O si tiene que recoger un medicamento, ¿va? Pero todo lo demás lo hacemos por telemedicina. Y esto nos va a ayudar a eficientizar tiempos, porque puedes atender a muchas más personas. A las personas también le facilitas mucho más el acceso al servicio porque se va a ahorrar el tiempo de desplazamiento. Claro. Y en temas de salud sexual, muy en particular, lo que yo he visto es que la mayoría de personas lo que requieren es orientación, o sea, no tenemos con quién hablar. Entonces, el poder tener acceso a estos servicios semipresenciales o a distancia es una herramienta valiosísima, 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 en la que creo que debemos de caminar todas las instituciones que nos dedicamos a la salud para proveer lo más posible a distancia. Y bueno, obviamente también nos pasa, ¿eh? De repente nos escriben usuarios y nos mandan fotos de sus genitales con algunas lesiones.
bueno, es imposible diagnosticar a distancia, ¿no? Hay cosas que sí requieren la revisión médica presencial, pero hay mucho más que no, ¿no? Hay mucho más que se puede hacer a distancia. Y también nos está enseñando a pensar en nuevos retos. Por ejemplo, este tema que te decía yo de la prueba de VIH, ¿no? Que sí tiene que ir la persona a hacérsela, pues volteamos a ver y en Europa tú puedes comprar en cualquier farmacia tu prueba de VIH y hacértela en tu casa. Sí, es que prácticamente a eso me iba a referir, que ya la tecnología ha avanzado tanto en estos temas, que ya hay muchísimas ofertas en distintos países para que te lleven, te tomes las muestras tú mismo o te las tomen en donde tú estés. Y los resultados te los mandan a tu médico, a tu especialista o a tus especialistas, y de manera que te puedan atender, orientar con base en los resultados de exámenes reales, con mucho menos riesgo, pues, en el sentido de tener que movilizarte y estar haciendo cola en un hospital para hacerte un examen, ¿no? Eso es un poco la tendencia, ¿no? Oye, de verdad, el tiempo se nos agotó, pero interesantísimo el tema. Te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros esa visión que tienes de la sexualidad y esos tips que nos diste sobre cómo está la situación en México, y que lamentablemente a veces uno dice, no, que estamos en los primeros lugares, oye, que suena bonito cuando son cosas positivas, pero cuando son cosas de esta índole, son retos y son oportunidades que tenemos todos para desarrollarlo. Bueno, si quieres darle un último mensaje a la comunidad de Quidditch sobre el tema sexual, ¿qué consideras que debemos hacer? Yo te agradezco mucho el espacio y a Quidditch para hablar de estos temas. Son temas que tenemos que hablar más, todavía te lo agradezco mucho. Y para concluir nada más, porque hablamos mucho de los problemas de la sexualidad y me gustaría concluir con la parte positiva. O sea, ¿qué pasa si todas y todos tenemos educación sexual? ¿Qué pasa si todos tenemos acceso a servicios de salud sexual, a metodología anticonceptiva, a métodos de protección? ¿Qué pasa? Que entonces la sexualidad es algo que nos aporta mucho a la vida. Nos aporta desde el placer, por supuesto, que ese placer nos hace ser felices, genera endorfinas, o sea, está científicamente comprobado lo que aportan los orgasmos a la vida. Entonces, a medida que nuestras poblaciones podamos vivir la sexualidad con salud, seremos individuos, personas mucho más plenas, mucho más claras, podremos expresar mejor qué nos gusta, qué no nos gusta, poner límites, recordemos que el amor también son límites, el saber establecer esos límites. Y pues cuando la población vive la sexualidad de esa manera natural y sana, ¿qué pasa? Pues que nuestra energía entonces se potencializa para nuestro desarrollo profesional, para alcanzar nuestras metas. Yo creo firmemente que una persona con una salud sexual integral es una persona que aporta a su comunidad, va a escoger mejor a su pareja, va a escoger mejor con quién tiene hijos o no tiene hijos, si tiene hijos o no tiene hijos, con quién vive, sus relaciones afectivas, y esto nos beneficia a todos. O sea, recordemos que la salud sexual no es solo lo genital, se expresa en nuestra mente, en nuestras emociones, sí en el cuerpo también, en nuestro entorno, y a medida que todos contribuyamos va a mejorar. Y que no es responsabilidad del Estado nada más. No, o sea, podemos empezar en casa, podemos empezar teniendo estas cercanos, estas destructivos y construir realmente una nueva forma de ver la sexualidad con salud y plenitud. Oh, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Bueno, tuvimos algunos problemitas al final de internet que nos está afectando todo, pero es muy bueno. Me quedo con el mensaje de la expresión de la salud sexual integral. O sea, es muy importante que todos velemos por nuestra salud sexual integral y la de nuestros familiares, porque eso nos hace mejores ciudadanos y nos hace personas con mucha más capacidad de desarrollo hacia el futuro, de una forma mucho más feliz y tranquila, y podemos hacer muchas otras cosas que a veces los problemas de una mala salud sexual nos afectan en nuestra vida. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, despido el programa y los invito nuevamente a un nuevo programa del Mundo Quiz. Gracias.